Muy buenas tardes a todos este día, eh, 1 de abril del 2022, siendo las 12 horas del día para aquello de la retransmisión. Pues hoy llegamos al punto en que tenemos que dar como punto de final del curso de Economía Financiera Contemporánea, esta sesión de presentación de diversos materiales que los miembros de la red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria han elaborado, han realizado, coordinado a lo largo de estos últimos años. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta presentación de libros. Si no me equivoco, son 4 presentaciones de libros. Y para empezar, vamos a contar con la participación de la doctora Margarita Camarena. Ella va a comentar el libro Teoría Monetarias Post-Keynesianas. Y solamente voy a dar una breve semblanza de la doctora Camarena, doctora en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Arte, Arte Contemporáneo, Apreciación a la Danza, Arqueología y Museografía, Gestión y Gobiernos Locales, Sistemas de Información, Geografía e Historia Mundial, del Renacimiento a la Posmodernidad. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la máxima casa de estudios, profesora del posgrado en urbanismo. Actualmente sus líneas de investigación se centran en el estudio del lugar común en ciudades y entes y entre regiones, experiencias de lugares, cuerpos y sensibilidades sociales que organizan circulaciones prácticas y simbólicas de la ciudad. Sin más, doctora Margarita, un gusto tenerla aquí en esta etapa final de nuestro curso. Entonces le damos la palabra hasta por 20 minutos. Su micrófono. Es un enorme placer estar con todos ustedes esta tarde del 1 de abril, nuevo mes, nuevo día, un viernes maravilloso. Y voy a presentarles con mucho gusto un libro que condensa perspectivas y dilemas que enfrenta la economía mexicana, latinoamericana y mundial, precisamente por el agravamiento de las condiciones de reproducción sistémica financiera del capitalismo. Así es que agradezco mucho la invitación, los felicito y voy a compartirles pantalla directamente. Este es el moderno libro que coordina Marcia Luz, Solorza y Luna y Alejandro César López Bolaños del Instituto de Económicas y del posgrado de la Facultad de Economía. Es una obra peculiarmente significativa del debate contemporáneo desde perspectivas neo-keynesianas, que, como dice el título del libro, tiene que referirse a la teoría monetaria, a la acción monetaria, al debate que estos dos campos de interés propician y sobre todo a la conducción, a la intervención de los gobiernos en el mundo económico. Son 5 aspectos que aparecen en la pantalla a los que me voy a referir inmediatamente. El objetivo, el contexto del libro, el por qué necesita tener esta perspectiva crítica, las hipótesis centrales y la síntesis que plantean. Para comenzar, voy a pedir a nuestra estimable audiencia comparta conmigo el siguiente ejercicio de prelectura del libro que inmediatamente nos va a dar tonos, ritmos, límites, alcances y perspectivas que van a hacer eco del interés que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene. Así es que vamos a ver primero, como sería la idea original de Alicia, los contenidos reflexivos que están señalados con letras rojitas. Así que vamos a dedicar un par de minutos del tiempo que nos tienen asignado para este ejercicio común. Entonces, vamos a ver los aspectos
reflexivos de libros subrayados en rojita. Política económica, organismos financieros internacionales. Sociología del dinero, Banco Central. Política monetaria en un entorno internacional inestable. Sistemas de pensiones. Pasamos a la sección 2 del libro y encontramos subrayado enfoque post-keynesiano. Y enseguida, deuda pública, expresión y desarrollo económico y social. Tomamos un traguito de aire y leemos los subrayados en amarillo, que son los contenidos activos que nos están regalando, que nos obsequian los autores de cada parte del libro. Empezamos con la parte activa, que es la financiarización. Leemos de la impersonalidad al mercado de dinero, impacto en países en desarrollo. Pregunta, un cambio de política, nuevamente financiarización, y en la sección 2 ustedes pueden encontrar tres conceptos fundamentales: demanda, inversión y crecimiento. Estudio aplicado a la economía mexicana. Dinámica crediticia, reorganización bancaria, periferia europea. Apertura financiera, endeudamiento externo y volatilidad cambiaria, la dinámica de la crisis argentina en los años que se señalan. Deuda, recesión e inflación. Financiarización subordinada en las economías emergentes, el caso de México, 2008-2019. Trilema posible con el que cierra el libro, ¿verdad? En Bolivia. Entonces, acabamos de echarnos el libro de la A a la Z. Tenemos ya una primera apreciación de su objetivo, contexto, perspectiva, hipótesis y síntesis. El objetivo es reflexionar en torno a una amalgama temática monetaria y financiera interconectada micro y macroeconómica en las distintas esferas económicas emergentes y en desarrollo, también en las que no lo son, partiendo de un análisis global, teórico e histórico. Se abre el texto repasando la crisis financiera de 2017-2019 para mostrar la continuidad que vivimos actualmente, la continuidad de propuestas y participación de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos, instituciones regionales como el Banco Central Europeo y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tanto tiene que ver en nuestras latitudes, proponiendo reformas estructurales como necesarias para el conjunto de la economía. Esta es la perspectiva del libro. Se analiza desde una mirada crítica post-keynesiana y de enfoques alternativos la predominancia de la política monetaria con bancos centrales independientes, instrumentadores de políticas convencionales limitadas a un objetivo de inflación baja y estable, disposiciones causantes de lo que estamos viviendo. La hipótesis central de estas investigaciones que se compendian en este excelente libro está encaminada a mostrar que la coordinación política monetaria y política fiscal restrictivas que imperan, que la coordinación de política monetaria y de política fiscal están generando, son productoras de instituciones autónomas con competencias propias, con prácticas financieras especulativas muy dañinas, desalentadoras de las áreas productivas, impulsoras de la creación de dinero bancario que se ha acumulado en exceso, del aumento de la deuda pública y del dinero finalmente que, manejado de manera financiera, está provocando enorme desinformación y empobrecimiento de las grandes mayorías del mundo. En síntesis, se infiere que todas las problemáticas económicas, monetarias y financieras de los países en desarrollo y emergentes
han conducido a su financiarización con fuertes presiones desacumulativas del capital. Así, este libro se propone reflexionar, y en verdad que logra mucho más que una reflexión, una propuesta sistemática en torno a la compleja temática monetaria y financiera de actualidad, interconectada, como les decía, en las escalas micro y macroeconómicas, en las esferas emergentes y en desarrollo, partiendo de una perspectiva global que hace coincidir excelente teoría, excelente crítica de la práctica financiera y una perspectiva que no abandona el énfasis histórico-geográfico. Como les he mostrado, tiene dos secciones fundamentales, una con énfasis activo y otra con énfasis reflexivo, que se integran y se amalgaman de manera genial. El contexto es el de la crisis financiera de 2007-2009, que de muchas maneras se prolonga hasta la actualidad y se agrega a la crisis de salud mundial que la pandemia nos ha provocado a todos nosotros. Estos problemas monetarios y fiscales continuaron siendo tratados por especialistas inscritos en esa perspectiva neoliberal de manera única, homogénea, como si todos los países presentaran una situación análoga. Es decir, característica del pensamiento lineal, ¿no? Esto muestra la continuidad de las propuestas y participación de las instituciones multilaterales que les he mencionado, que hacen más urgente la propuesta de reformas estructurales como necesarias para el conjunto de la economía mundial. La perspectiva es doblemente crítica, es post-keynesiana y de enfoques alternativos a la predominancia de política monetaria de las instituciones mencionadas, ¿no? Se explica, se comprueba por qué estos objetivos de control de la inflación, estas disposiciones institucionales son causantes de mayor inestabilidad e incertidumbre, y por qué se explica por qué la aceleración del proceso de financiarización en este proceso agónico provoca una debilidad en el crecimiento económico con alta precarización del empleo. O sea, estamos en el límite, en el borde, en este proceso de necrósfera que la financiarización está agravando. La hipótesis de esta excelente selección de investigaciones está encaminada a mostrarnos cómo y por qué la coordinación de política monetaria y de política fiscal restrictivas son generadoras de instituciones autónomas con competencias económicas independientes, con prácticas especulativas que, como decía, están desalentando el crecimiento, impulsan la creación de dinero bancario, una sobreacumulación de dinero, un aumento de deuda pública y un manejo financiero de las pensiones y jubilaciones de la fuerza laboral informalizada que resulta terrible. En síntesis, la obra nos comparte de manera comprensiva, de manera previsora, de manera sintética, con los más altos estándares del conocimiento de la economía desde este enfoque post-keynesiano y en general de la economía global, de la economía local. En síntesis, infiere que todos los problemas económicos de índole monetario y financieros de los países en desarrollo y emergentes han conducido a una financiarización con fuertes presiones desacumulativas del capital. Y se demuestra por qué este esfuerzo de conocimiento invita a reaccionar y a accionar de una manera reflexiva y activa. De ahí que este libro, sin duda, es una invitación a leerlo, es una gran noticia de la que hay que hacer amplia difusión,
porque ofrece entendimiento, perspectivas teóricas, miradas del fenómeno que nos aqueja a nivel global, a nivel local, a nivel de cada casa y de cada persona, y no acaba con la última página escrita de explicarnos por qué suceden estas cosas, qué consecuencias tienen, sino que nos invita a cada uno de los lectores a continuar con su escribir, con su leer, con su difundir. En realidad, este nuevo libro, ahora que llega a los lectores, empieza apenas a alcanzar su cometido. Ha sido mucho trabajo llegar a este momento, pero es un momento de festejo, de celebración. Se alcanza el cometido de entregar a los ojos, al entendimiento de los lectores, lo que se ha encontrado. Es decir, lograr conectar con quienes quieran descubrir que este libro les ofrece contribuciones relevantes, contribuciones que pueden guiar nuestras vidas. Quiero felicitar a los coordinadores y a los autores que participan de esta obra significativa e importante, y anunciarles a todos ustedes que todavía con las mediaciones que nos impone la pandemia, el libro está a su disposición y ya pueden acudir a solicitar la firma de autores y de participantes, de coordinadores de este libro ejemplar. Así que muchas gracias. Muy amable, doctora. Gracias por su presentación y también gracias por respetar el tiempo de esta. Por cierto, usted va a tener una conferencia magistral el 20 de mayo. Se les hace la invitación. Consulten la página del Instituto de Investigaciones Económicas. Y en el chat les mando la información. Bien, pasamos como segunda presentación del libro con la doctora Mónica Meireles. Ella va a presentar el libro Ruta de Escape, Pandemia, Turbulencia Financiera y Alternativas de Política Económica. Una breve semblanza de la doctora Mónica Meireles, ya aquí presente. Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con maestría en Integración de América Latina por el programa de posgrado en Integración de América Latina de la misma institución, y el doctorado por el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de los libros Soberanía Monetaria y Desarrollo y Pensamiento Económico Latinoamericano, Enseñanzas de la Dolarización Ecuatoriana, o un segundo libro, Crónicas Económicas, Finanzas y Desarrollo al Pormenor, y un tercer libro, Crónicas Económicas 2, Alegorías, Contornos y Contrapesos del Poder Financiero. Los tres libros mencionados son publicados por el Instituto de Investigaciones Económicas. Y actualmente es investigadora titular de tiempo completo adscrita a la Unidad de Economía Fiscal y Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la máxima casa de estudios, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y fue la ganadora del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de investigación en ciencias económico-administrativas en la edición 2019. Sin más, doctora Meireles tiene la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la presentación. También me permito compartir pantalla. Si me pueden, de favor, confirmar si ya se ve. Lo voy a poner en grande. ¿Sí? Sí se ve. Pues bien, entonces ese es un libro que se llama Ruta de Escape, Pandemia, Turbulencia Financiera y Alternativas de Política Económica. Él fue coordinado por la doctora Maya y por una servidora. Es el resultado del encuentro Norte-Sur Global que Claudia y yo organizamos anualmente de manera conjunta, ¿no? Tanto la organización del evento está en el CISAM, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, como en el Instituto de Investigaciones Económicas, y el libro sale con recursos del PAPIT, Finanzas Transfiguradas e Implicaciones para el Desarrollo.
Aqui vocês podem ver a portada do livro, também como Margarita havia comentado, já está, o livro anterior já está em venta na livraria da Faculdade de Economia, e esse também já se encontra em venta na livraria do Instituto, não? Ojalá a la brevedade tenhamos a versão digital del mismo, não? Agora bem, esse é tuvimos, Claudia y yo, que hacer un ajuste en nuestro diseño de la investigación del PAPIT, justamente a raíz del COVID, ¿no? Entonces, no solo fue un ajuste de agendas y actividades presenciales, sino que también de eje temático, ¿no? Entonces, el COVID y los efectos económicos del COVID nos obligaron también un poco a replantear los objetivos del proyecto de investigación. Entonces, aquí, lo que estamos viendo es como el análisis de cómo la pandemia ha demostrado que, además de que vivimos en un mundo interdependiente, en el que flujos tecnológicos, comerciales y financieros amarran, son lazos entre economías del norte y del sur global, la pandemia significó una parálisis importante en ramas del mercado laboral y un efecto sobre la pobreza, ¿no? Un aumento de la pobreza y la desigualdad. Y lo que estamos viendo es que ese paisaje económico y también en términos de la estructuración financiera está cambiando y no regresará a ser el mismo en los escenarios post-pandémicos, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Pensando en términos de servicios de pago, las finanzas han abierto la puerta para servicios digitales, una profundización en esas relaciones de pago digitales, pero simultáneamente hay cuestiones no tan positivas, vaya, ¿no? Y una de ellas es el endeudamiento, el aumento del endeudamiento, la fragilidad financiera que se acentúa, sea por donde se mida, ¿no? Sea endeudamiento de hogares, de empresas no financieras, de países, ¿no? Siendo que la deuda pública realmente, y el incremento de la deuda pública es algo deseable en un momento de catástrofe sanitaria con ramificaciones en la economía como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay nuevos desafíos en la pandemia en términos de turbulencia financiera, de política económica, de cómo repensar la integración en la globalización comercial financiera y también en términos de cambio estructural y el desarrollo, ¿no? El libro se divide en tres grandes partes, ¿no? La primera parte hemos concentrado la reflexión con mayor densidad teórica, ¿no? Eso no significa que los otros capítulos no tengan esa parte teórica en sí también, ¿no? Pero aquí, en los capítulos agrupados en la primera parte, sí tienen mayor densidad teórica, porque la reflexión teórica está en la naturaleza mismo de los capítulos, vaya, pensando siempre propuestas y trayendo enfoques de economía heterodoxa que mitiguen los efectos de la crisis económica, ¿no? Ese es un libro que recompiló los resultados del encuentro norte-sur global realizado a finales de 2020, entonces estábamos en el primer año de la pandemia, ¿no? Es importante esa temporalidad, mencionar que ya estamos ahorita en abril de 2022 con otros desdoblamientos económicos de la pandemia, ¿no? Entonces esas reflexiones quedan como guía importante para pensar escenarios post-pandémicos en los capítulos de la primera parte. En la segunda parte hemos agrupado los capítulos que piensan qué tendencia ya estaba en la inercia en los procesos de los países del sur global, ¿no? Entonces, esos son los capítulos que discuten la financiarización y los limitantes que la financiarización trae para dónde estaban paradas esas economías cuando realmente surge la pandemia, ¿no? Y finalmente, los capítulos agrupados en el tercer bloque son casos específicos de cómo fueron las respuestas de países latinoamericanos, algunos países seleccionados, a la pandemia, ¿no? Entonces, el libro, en definitiva, demuestra que en ese primer año de la pandemia, qué acciones han sido tomadas y cómo podríamos ver una salida de emergência mais imediata por essa catástrofe econômica, não? Vislumbrando essa ruta de escape, não? Essa porta de salida que
que teníamos como economías emergentes para hacer frente a la pandemia, ¿no? El índice, entonces aquí les presento el índice. El primer capítulo, Finanzas Públicas Funcionales, Estrategias Anticrisis, que es de autoría de la doctora Irma Manrique, quien es decana del Instituto de Investigaciones Económicas, discute toda la aportación de Ava Lerner y las finanzas funcionales como una de las estrategias para replantearse lo que es la política fiscal anticíclica y la política fiscal expansionista, haciendo frente contra la austeridad como regla de política fiscal que imperaba anteriormente, ¿no? El segundo capítulo es un capítulo de mi autoría que se llama Raíces de la Inestabilidad Financiera en el enfoque post-keynesiano institucionalista. ¿Qué significa el endeudamiento en la pandemia, ¿no? Entonces, aquí es un esfuerzo por justamente discutir a nivel teórico, ¿no? Ese nivel de abstracción, lo que es eso del enfoque post-keynesiano institucionalista y cómo la influencia de Minsk desde el lado keynesiano y de Veblen desde el lado institucionalista discute lo que es el endeudamiento y traigo una parte también de análisis del aumento del endeudamiento global, un poquitín más empírico, que es justamente para ejemplificar ese enfoque post-keynesiano institucionalista que habla de las raíces de la inestabilidad financiera y cómo el aumento del endeudamiento senta las bases para esa fragilidad. Finalmente ahí, perdón, ¿no? Es el tercer, todavía tenemos 2 capítulos más en esa parte 1 de mayor aliento teórico, ¿no? El capítulo de Wesley Marshall, quien es profesor investigador de la UAM Iztapalapa, nos ofrece uma reflexão desde a perspectiva de Naomi Klein e de Karl Polanyi sobre a pandemia. Então, é uma perspectiva que hace esse mix, essa fusão de temas de economia e de sociologia e política claves para entender o que está por detrás de los efeitos econômicos da pandemia. O capítulo que encerra essa primeira parte é o capítulo Infraestrutura quarto, ¿no? Infraestrutura, Progresso e Desigualdade, bases teóricas, estudos empíricos e pontos em aberto, reflexões em aberto, ¿no? E esse é um grupo de autores da Universidade Federal de Minas Gerais, quienes são amigos da Rede de Economia Fiscal e Financeira e participantes também do projeto PAPIT, que está... sobre todo hemos tenido una ponencia de Rafael Ribeiro y sus coautores, ¿no? Y ellos están en un centro muy importante allá de la UFMG que se llama CEDEPLAR, que es Centro de Desenvolvimento y Planejamento Econômico, ¿no? Y Rafael es un doutor em Economia por la Universidade de Cambridge, entonces também oferece um capítulo bem interessante sobre como se articula esses elementos de infraestrutura, pobreza e desigualdade, que é a cara mais visível, vaya, ¿no? De lo que estamos falando del desarreglo em el espaço financeiro. Ya abriendo la segunda parte, tenemos un texto de Lisette Alanis, quien es doutora por la Universidad de Zacatecas, Autónoma de Zacatecas, y investigadora em uma instância pós-doutoral no Instituto de Investigações Econômicas, que habla justamente dessa visão heterodoxa da financiarização em las economias subdesarrolladas, ¿no? Cómo se puede o no se puede aterrizar el concepto de esa noción de un régimen de acumulación financiarizado para países en la periferia del sistema capitalista mundial. El sexto capítulo, la doctora Márcia Solosa, que era una de las coordinadoras del libro que fue anteriormente presentado, nos ofrece una explicación de financiarización, construcción de la desigualdad social y laboral desde México, pero con enseñanzas hacia América Latina. Entonces, como les decía, donde la pandemia nos agarró en términos de realidad económica. El séptimo capítulo es un capítulo en coautoría por la doctora Teresa Santos López y Eufemia Basilio, ¿no? Eufemia, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, se llama La política fiscal en México y las lecciones para enfrentar la crisis económica post-pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos en ese marco de primer año de la pandemia y qué alternativas podemos ir encontrando para dar una respuesta
a esa crisis. El octavo capítulo es de Jessica Veloz y de Nathalie Chacón. Ambas son alumnas de doctorado del posgrado de Economía de la UNAM y están estudiando un caso muy interesante, que es el caso de El Salvador, en la respuesta de la pandemia en una economía que tiene esas especificidades, ¿no? De ser dolarizada, pequeña, abierta, y ahora, ¿no? Con el gobierno de Bukele como presidente, ofrece también otros desafíos, ¿no? Que es una derecha millennial, ¿no? Ahí. Entonces, ese es el capítulo de Veloz y Chacón. Y finalmente, cerrando el libro, tenemos un capítulo del doctor Antonio Mendoza, quien es profesor investigador de la UAM Iztapalapa, y nos cuenta el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, habla de procesos más profundos de cambio estructural en Bolivia para explicarnos lo que es eso de la economía plural y qué alternativas un gobierno que está planteándose la economía, una economía de reactivación neodesarrollista, cómo se encuentra esa experiencia de cambio estructural en el marco de lo que ahí en Bolivia se llama economía plural, ¿no? Y nuevas vinculaciones entre sociedad civil y Estado en el campo económico. Ese es el libro. Ojalá disfruten la lectura. Reitero que ya se encuentra en ventas en la librería del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias por la posibilidad de presentar. Gracias, doctora Meireles. Creo que tenemos que creer mucho en vacaciones, ¿verdad? Bueno, como tercera presentación del día de hoy, vamos a tener al doctor Adelaide Quintana, de la Universidad de San Luis Potosí. El doctor Quintana va a presentar el libro Un análisis de la política monetaria aplicada por los bancos centrales de países en desarrollo. Una breve semblanza del doctor Quintana, el cual es doctor en economía con estudios de maestría en estudios latinoamericanos y licenciatura en economía. Ambas carreras, títulos otorgados por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería y en la de Ciencias Sociales, Políticas y Sociales de la UNAM. Y actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Zona Media. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, reconocimiento a perfil deseable del PRODEP, director de tesis a nivel de licenciatura y coasesor en posgrado, y ponente en diversos seminarios y congresos, y autor de diferentes capítulos y artículos relacionados con las transformaciones y crisis del sistema bancario, financiamiento de las pymes y las microfinanzas. Doctor Quintana. Buenas tardes a todos y todas que nos escuchan aquí en el Zoom y en YouTube. Y agradecer la invitación a las coordinadoras del curso de Economía Financiera Contemporánea en esta última sesión de la presentación de los libros. Como ya lo señaló Roberto, voy a comentar un libro que se llama Un análisis de la política monetaria aplicada por los bancos centrales de países en desarrollo, y que están coordinados por Marcial Solorza y Alejandro López. Y me voy a permitir rápidamente compartirlo. La pantalla, nada más la portada. Bueno, sería ¿sí? No sé si ya lo ven. Ok, bueno, entonces el presente libro que voy a comentar versa sobre un punto de suma relevancia para comprender de mejor manera la política monetaria en la actualidad. Para ello, desde las primeras líneas de este libro, los coordinadores concuerdan que es indispensable retomar sucesos económicos, financieros y monetarios que atraviesan una larga historia y que han impactado a los países en desarrollo. Estos sucesos no solo han marcado cambios, ¿no?, en la política monetaria, sino también han delineado un futuro lleno de incertidumbre, inestabilidad y crisis recurrentes. Sería complejo entender el funcionar de la política monetaria actual si no consideramos sucesos, ¿no?, previos, como
la crisis y ruptura de los acuerdos de Bretton Woods en la década de los 70, las transformaciones del sistema monetario internacional, la consolidación y fuerte penetración de las corrientes teóricas monetaristas, que resalta como principio básico precisamente la neutralidad del dinero a largo plazo, la exogeneidad del dinero y la tasa natural de desempleo. Que, bueno, de cierta manera son estos aspectos, que los tres últimos que mencioné son la base de la tasa natural de desempleo no aceleradora de la inflación, o la NAIRO. Además, no se puede dejar de lado el largo y difícil camino del consenso de Washington, su decálogo, que de cierta manera ha impuesto una serie de reformas encaminadas a la liberalización y regulación del sistema económico y financiero de las naciones que lo han adoptado. En ello, en materia monetaria, los bancos centrales implementan una política monetaria comprometida con lograr la estabilidad de precios, siguiendo las propuestas teóricas del monetarismo, ¿no? Entonces, en este sentido, se han aplicado una política monetaria inspirada en conclusiones teóricas y prácticas que buscan garantizar la liquidez para minimizar los riesgos en el sistema de pagos y sin cambios drásticos en los niveles de precios en las economías. Estas ideas se conforman con lo que se conoce como el nuevo consenso monetario y su régimen de metas de inflación, ¿no? Su adopción ha implicado la construcción y defensa de la autonomía de los bancos centrales, lo que garantiza de mejor manera el alcance de los objetivos inflacionarios, ¿no? Aplicando una política monetaria que modifica un instrumento de política para alcanzar la meta fijada. Generalmente, bueno, va a ser la tasa de interés. Estas medidas son seriamente cuestionadas por economistas post-keynesianos y marxistas que rechazan estos postulados monetaristas. Y es así que la postura teórica y argumentativa que siguen los autores, los distintos capítulos que componen este libro, pues toman esta postura heterodoxa con una perspectiva obviamente crítica, ¿no? Donde se resalta que la política monetaria de algunos países en la actualidad es desencadenante de una serie de problemáticas como un bajo crecimiento, el estímulo de la especulación que impulsa el aumento de la deuda pública y privada, de burbujas de activos, como también la contracción del crédito productivo, la apreciación y depreciación del tipo de cambio y el cuestionamiento del enfoque precisamente de las metas de inflación. Para abordar toda esta complejidad, el libro se encuentra organizado en 3 apartados, ¿no? El primero, que se titula Aproximaciones interpretativas de la teoría monetaria, se integra por 4 capítulos. El primero, de Josefina León. Esta autora resalta algunas ideas de Keynes y Minsky para analizar las propuestas de política precisamente de la crisis y así compararlas con las decisiones de política monetaria tomadas antes de la crisis mundial. Plantea que la tasa de interés nominal negativa constituye una peculiaridad de la actual crisis. Resalta algunos efectos de contar con una tasa de interés nominal negativa que originan riesgos de inestabilidad en ciertos países emergentes. En el capítulo de César Daniel Alvarado, resalta la posición teórica que lleva gran parte de los bancos centrales alrededor del mundo a usar la tasa de interés como instrumento de política monetaria. Y se describe el bosquejo de un modelo que ayuda a entender, pues, los efectos de la concentración bancaria sobre el canal de crédito cuando el Banco Central usa como instrumento la política monetaria la tasa de interés. El siguiente capítulo, que es elaborado por la coordinadora del libro, Marcia Solorza, expone cómo las economías en desarrollo y emergentes en los últimos años instrumentaron reformas estructurales y han seguido un proceso de financiarización, haciendo a estas economías dependientes de los flujos de capital, ¿no? En particular de inversión de cartera. Una de las estrategias instrumentales en los mercados financieros para atraer inversión extranjera y de no residentes, prioritariamente en tendencia de endeudamiento público, ¿no? Que serían en bonos principalmente, conocido como el carry trade de divisas. El carry trade, utilizado para equilibrar la balanza de pagos, constituye una herramienta para los bancos centrales con políticas monetarias basadas precisamente en el régimen de metas de inflación. Y así la autora pues analiza esas posiciones de carry trade de paridad de tasa de interés sin cobertura y con cobertura.
En el capítulo siguiente, de Eva Ugarte y Gilberto Parra, ellos reflexionan sobre la crisis financiera del 2007 al 2009, que dio lugar a numerosos análisis, ¿no?, acerca de las repercusiones de las medidas de política monetaria no convencional de los bancos centrales en los países avanzados sobre las economías emergentes. Entre las consecuencias más visibles que ellos destacan es el mayor flujo de capitales hacia el mundo en desarrollo y sus efectos sobre los tipos de cambio, índices bursátiles y rendimiento de los bonos soberanos. Para ello, los autores apoyan una revisión sistemática de la literatura relevante, ¿no?, utilizando herramientas de bibliometría, construyendo un mapa de palabras clave que destacan los principales términos asociados al tema. En el segundo apartado, ¿no?, que tiene el título de variables clave, deuda, inflación, tipo de cambio, mercados de capitales, México y Asia, se integra por 5 capítulos. El primero de ellos, escrito por el otro coordinador del libro, Alejandro López, nos señala que después de 10 años de que inicia la crisis financiera del 2008, el endeudamiento ha crecido a niveles importantes en casi todas las economías del planeta. Esta es una deuda que abarca los sectores público, privado, no financiero y de los hogares, y que se alcanzan cifras nunca antes vistas y que compromete el patrimonio y los recursos de las generaciones próximas. Este fenómeno se vincula de manera directa con instrumentos de política monetaria, mismos que son puestos a disposición del capital ficticio que identifican a la deuda como un valioso instrumento de ganancia para los inversionistas institucionales, garantizando su pago con el ajuste fiscal y comprometiendo con ello el desarrollo de esas generaciones futuras, ¿no?, mismas que tendrán que soportar la carga de este endeudamiento. Posteriormente, Tania Rojas y Mónica Mireles resaltan que la crisis del 2007 al 2008 llevó a que se repensara la política macroeconómica basada en el consenso macroeconómico, desde sus fundamentos, instrumentos y hasta sus prioridades, en el marco de la generalizada adopción del régimen de metas de inflación. Los diseñadores de política económica estuvieron de acuerdo en lo que debían hacer era poner atención en la inflación y en la tasa de interés, su principal instrumento, ¿no? Así, la política fiscal se ha delegado un papel secundario y se toma como relevante la regulación de los mercados financieros. Sobre todo, se pone atención no solo a la inflación, sino también en la composición del producto, la regulación del sistema financiero, un mayor espacio fiscal, entre otras cuestiones. Para que todos estos objetivos, bueno, señalan las autoras que para todos estos objetivos existe más de un instrumento, ¿no? Por otra parte, Juan Ramiro de la Rosa, que es otro autor, resalta el escaso crecimiento de la economía mexicana como uno de los principales problemas en la actualidad, mostrando por qué se está en una etapa de bajo crecimiento. Se destaca el papel de las exportaciones manufactureras con una alta correlación con la importación de bienes intermedios, lo cual impide un mayor efecto multiplicador de la dinámica de las exportaciones manufactureras. La siguiente autora, que es Elizabeth Concha, nos dice que hace una historia de los bancos centrales en América Latina y una retrospectiva de su concepto y su papel, ¿no?, en la economía. Ella señala que sus sucesivas organizaciones han evolucionado de una propiedad mixta o privada hacia una absoluta propiedad del gobierno, y las posturas teóricas del pensamiento económico los han llevado a evitar quiebras generalizadas para precisamente estabilizar las economías hasta solo incidir sobre un objetivo único, que en este caso pues, sería esta de la inflación, ¿no?, sobre el nivel de precios. Con el paso de los años, los intermediarios y mercados financieros se vieron envueltos con el resultado de reformas estructurales y modificaciones en los mercados de todo el mundo, a lo que los bancos centrales reducen su papel para solo controlar la oferta monetaria, sino que pasan a tener una figura de autonomía justificada, y en la práctica se tiende a generar procesos que desencadenan, acentúan o prolongan la inflación. En el último trabajo, que lo elabora Jesús Sosa, examina la experiencia reciente sobre la desmonetización puesta en práctica en la India en el año 2016,
implementar esta medida tuvo repercusiones inmediatas y de largo plazo en diferentes sectores de la población, ¿no? El análisis intenta abonar al debate que hay sobre las políticas monetarias llevan a cabo los bancos centrales en los países emergentes o en desarrollo. Y al tomar precisamente el caso de la India y como marco de referencia al proceso de globalización en curso y las desigualdades económicas, pues bueno, pues queda en evidencia esta serie de problemáticas en este país que es el que tiene mayor población, ¿no? Uno de los que tiene mayor población en el planeta. El tercer y último apartado, este se integra por 5 capítulos y se titula el análisis comparativo, ¿no? Centrado en América Latina, y comienza con el capítulo de Pablo Bortz, Nicole Toftum y Nicolás Eoya. En ellos describen cómo Argentina adoptó en enero del 2017 un régimen monetario de metas de inflación, similar al que ya varias economías de América Latina y otras emergentes habían ya adoptado. Sin embargo, y a poco de andar, es el primer ejemplo de un país con metas de inflación que se vio forzado a abandonar el régimen. En ese sentido, el caso argentino es paradigmático, ya que en menos de un año de establecer los cimientos de la nueva agenda macroeconómica, que básicamente se centró en desregulación cambiaria y pago a fondos buitre, registró una fuerte crisis de balance de pagos que incluyó una grave recesión y la solicitud de la asistencia del Fondo Monetario Internacional en un programa de tipo stand-by. Entonces, el estallido de la crisis y la inflación cambiaria hicieron que el Banco Central nunca logre estabilizar las expectativas y el régimen fracasó. La crisis dejó a la economía en una grave recesión y con una deuda externa en una posición financiera muy delicada, producto de la fuerte subida del riesgo país, ¿no? Posteriormente, María del Carmen Ruiz resalta si Chile, Colombia y México presentaron problemas de credibilidad cambiaria durante el periodo del 2008 al 2018. En este lapso de tiempo se caracteriza por una inestabilidad, ¿no? Que abarca precisamente la crisis subprime en los Estados Unidos en el 2008 y 2009 y el establecimiento del régimen monetario no convencional como estrategia de política para superarla por parte del Banco de la Reserva Federal. Para ella emplea la hipótesis de temor a flotar propuesta por Guillermo Calvo y Carmen Reinhardt, y que se basa en el análisis de las varianzas de tres variables y que precisamente esas tres variables son las reservas internacionales, la tasa de interés de la política y el tipo de cambio nominal. Y establece 2 niveles de temor a flotar, y los resultados que ella obtiene muestran que las 3 economías presentan problemas de credibilidad cambiaria, ubicándolas en el nivel temor a flotar 1. Y Gwendolyn Bravo, posteriormente, menciona que el funcionamiento de la política monetaria aplicada en la economía de Brasil y México, cuyo desempeño ha quedado comprometido por la ejecución de un régimen de metas de inflación establecido a finales de la década de los 90, precisamente examina las implicaciones, ¿no?, de esta forma de política monetaria, tanto en el crédito como en el financiamiento proveniente del sistema bancario local. Posteriormente, a Andrés Arauz menciona que la sabiduría convencional alega que con la dolarización se importa la política monetaria de los Estados Unidos. Entonces, él resalta que dicha afirmación es errónea, que se basa en un desconocimiento profundo del funcionamiento de los sistemas monetarios y generalmente se sustenta en un reduccionismo de lo que significa la política monetaria. Este autor realiza una lectura de la política monetaria entendida ampliamente como el conjunto de decisiones que influyen o determinan la creación y destrucción del dinero y su distribución. En particular, se enfoca en la creación de dólares en el Ecuador dolarizado, en el marco teórico de la jerarquía monetaria y el rol que cumple el sistema de pagos en la política monetaria. El dinero electrónico, entendido como un sistema de pagos de bajo liquidación bruta en tiempo real con dinero de banca central, también lo incorpora en el análisis. Y finalmente, el último autor, Antonio Mendoza, menciona que Bolivia inicia a partir del año 2006 un cambio profundo en donde se establecen las bases del nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo,
el cual va a determinar profundas transformaciones, ¿no?, en la concepción de la política económica en este país. En el nuevo modelo destacan los alcances en la construcción de un Estado plurinacional con mayor participación en los procesos de gestión económica para el rescate de la soberanía nacional. Y en el ámbito financiero y monetario, este autor subraya un nuevo consenso macroeconómico. En dicho consenso se impulsa una coordinación macroeconómica entre el Ejecutivo y el Banco Central a través del régimen monetario del Banco Central de Bolivia, precisamente para diseñar políticas contracíclicas, ¿no?, con el fin de atenuar el ciclo económico bajo un enfoque heterodoxo que se ajusta más a la realidad económica nacional y así fortalecer el ejercicio de la soberanía monetaria y, de cierta manera, los procesos de bolivianización orientados a cambiar de manera permanente las estructuras, ¿no?, que determinan el subdesarrollo en este país y con ello, bueno, superar el subdesarrollo. A grandes rasgos, pues bueno, es un libro que busca contribuir al debate de la política monetaria con una perspectiva alternativa al pensamiento económico y a esta teoría hegemónica, ¿no? Yo creo que por eso resulta necesaria su lectura y es importante, ¿no? Y finalmente, bueno, resaltaré un poco lo que no me gustó del libro. En los primeros párrafos, sobre todo en la introducción, existen algunos, creo que, descuidos en la edición que dificulta a veces su lectura y mejor comprensión del texto, ¿no? Y también algunos capítulos me parece que son un poco extensos, lo que hace, entre comillas, un capítulo voluminoso. Posiblemente una síntesis de algunos podría haber contribuido a una mejor simplificación. Claro, siempre sin menoscabar el contenido y la aportación que ya he resaltado, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo y invitarlas a que lo lean. Y muchas gracias y buena tarde. Gracias, doctor Quintana. Normalmente las presentaciones de libros no destacan esas partes que son muy importantes para mejorarlos. Bien, por último, en la última presentación de cuarto libro, tenemos pues al doctor José Denis. El doctor Denis va a presentar el libro Finanzas Multipolares, de la gran crisis financiera internacional al gran confinamiento. Me adelanto, doctor Denis, aquí es el libro. Voy a dar una breve semblanza del doctor Denis. Cuenta con licenciatura en Uruguay y en España, licenciaturas en Uruguay y en España, maestría en Claxo, doctorados en Francia, España, en sociología, ciencias políticas, estudios rurales, desarrollo y economía. Ha sido profesor e investigado en varias universidades, tanto en Europa como en América Latina, Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Investigación, Ortega y Gasset de Madrid, Universidad de la República en Uruguay, la UNAM. Fue director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe y África y director del curso Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. Director de la Maestría sobre Desarrollo Económico en América Latina en la Universidad Internacional de Andalucía. Las asignaturas que ha impartido son Teorías del Desarrollo, Economía del Desarrollo, Estructura Económica Mundial, el Comercio y Financiación Externa de América Latina, Integración Económica y Desarrollo en América Latina, y un largo, etcétera. Y actualmente es profesor investigador de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesor Denis, pues tiene usted la palabra. Su micrófono. Exacto. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Un gusto en saludarles a todos y todas presentes hoy. Gente amiga, colegas, desconocidos, pero seguramente a partir de hoy algo más conocidos. Yo no traje nada preparado. Simplemente he hecho un esquema que no voy a proyectar y sobre el que me voy a basar. Aprovecho el hecho de la antigüedad con un largo etcétera, duplicando, triplicando edades de muchos de ustedes. En todo caso, mi agradecimiento a quienes me han permitido estar hoy comentando este libro. El libro que ya mostró la tapa
Roberto Soto, que agradezco, fue coordinado por Alicia Girón y Eugenia Correa. Y el título es Finanzas multipolares. Y como continuidad del título, de la gran crisis financiera internacional al gran confinamiento. ¿Qué decir del tema? Pues ya no más hablar de la gran crisis financiera internacional, he ahí un tema altamente relevante para una publicación. Pero si a eso le añadimos el gran confinamiento, la segunda parte del título, pues obviamente nos encontramos con otra gran crisis. Digamos, la primera hace ya algo más de 10 años y esta última todavía la estamos viviendo, aunque todavía los efectos más profundos no los conozcamos. Pero el título central son dos términos que como conceptos y como visión estratégica me parecen muy fundamentales. Finanzas y multipolares. Interesante porque ahí en ese título ya hay una propuesta, aunque sea potencialmente, aunque sea simplemente indicativa. Para quienes quieran saber qué hay detrás de este título, pues lean el libro. Es mi mejor recomendación ya desde el inicio. Pero sí me parece que es realmente un éxito, hasta diría, de diseño, de carátula, de libro, el titularlo Finanzas multipolares. Dentro de unos instantes voy al tema. O sea, la relevancia del tema ya está señalado en el título. La relevancia de las coordinadoras, ¿qué les voy a decir? Todos las conocemos, todos sabemos de ellas y ya es garantía de que hay calidad, que hay propuesta, que hay tema del que vamos a aprender todas y todos, cualquiera sea nuestras edades. Los autores, yo diría, si han sido seleccionados por ella, autores y autoras, naturalmente, pues ya también son garantía de que ahí hay gente que aporta información, conocimiento y en esa medida aplausos para todos y todas de cada uno de ellas y ellos. Yéndome ya más al contenido. Dejo al final un comentario, pero que ya lo anuncio, del fragmento del discurso de Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, que me parece bien interesante y que no es casual que haya sido elegido, que fue expresado este discurso en el Foro Económico de Davos de hace un año atrás, un poquito más, en enero del 2021. Y me voy ya más al contenido. El presente libro lo dice explícitamente en la introducción, las coordinadoras, es el resultado de la discusión entre varios miembros del, por un lado, el Seminario de Economía Fiscal Financiera y por otro lado, de la Red de Economía Fiscal Financiera y Monetaria. Me parece importante porque el libro es fruto de una discusión de ámbitos institucionales como son el citado seminario y la citada red. Y ya también cito lo que las propias coordinadoras explícitamente dicen cuál es la gran aportación de la obra. Y dicen textualmente: la gran aportación de la obra a los ojos del lector es como la pandemia sanitaria disparó, subrayo, disparó la pandemia financiera, la pandemia de la biosfera, así como la pandemia del cambio climático.
lo cual invita a reflexionar en el impacto de las políticas de austeridad, lo cual reflejó el resultado del fracaso de la gobernabilidad financiera establecida desde la gran crisis financiera internacional, 2008-2009, digamos 2007, 2008, 2009, como cada uno haga el corte de acuerdo a cómo lo considera. Digo, me parece bien importante el que las propias coordinadoras establezcan qué aporta el libro. A mí me parece bien de honestidad intelectual el decirlo. ¿Por qué no? Es lo que pretendemos aportar, y aquí está. Y ya nos lo dicen desde la introducción. ¿Qué más puede decir uno? Si yo me basara en la propuesta metodológica de la exposición de Margarita Camarena, diría, la cito a la primera expositora, diría, ahí hay ya una hipótesis de trabajo, con una conclusión, en la propia frase donde se señala, donde se cruzan las variables y donde se extrae un resultado. Genial. Es como si fuéramos a ver una película y ya supiéramos cuál es el final, o que fuéramos a leer una novela, inclusive de suspenso, y ya supiéramos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y cómo están relacionados unos y otros. Genial, genial. A partir de esa tranquilidad que le da al lector, pues uno ya empieza a leer la obra. Y la obra, obviamente, empieza planteando cómo hay una crisis económica que no nació únicamente ahora a partir del coronavirus COVID-19, que es una consecuencia de algo previo, digamos, que ya está señalado en lo que he leído de la gran aportación de la obra, que es un mundo financiarizado sujeto a los intereses de los inversionistas institucionales. He ahí el sujeto principal de este libro. Los inversionistas institucionales y sus intereses, o los intereses de los inversionistas institucionales. ¿Qué reflejó la pandemia? Pues yo diría con otro lenguaje, puso mucho más al desnudo cómo funciona el sistema, y puso más al desnudo el fracaso de la gobernabilidad financiera, que tiene este fracaso ya un antecedente cercano, y es la gran crisis financiera internacional. Esto quiere decir que el sistema donde se produjo o se ha producido este mundo financiarizado nació con la gran crisis financiera internacional del 2008. No, tampoco, pero sí he ahí un antecedente inmediato, cercano, una década, un poco más, digamos, que nos explica este fracaso de la gobernabilidad financiera actual. Y por lo tanto, usando el propio lenguaje de las autoras, además de pandemia sanitaria, hay una pandemia financiera, de la biosfera, del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hay que reflexionarlo, como señalan las autoras, las coordinadoras, perdón, y también autoras, obviamente, en el impacto que han tenido en la crisis económica actual las políticas de austeridad. He aquí una tercera dimensión o una tercera variable presente en el análisis de este libro.
medidas de confinamiento que se produjeron como respuesta de los gobiernos, en este caso de China fundamentalmente, al COVID-19, generó un gravísimo problema en las cadenas de suministro globales. Lo que ha llevado ¿a qué? A un resquebrajamiento de las cadenas de valor en un mundo globalizado. Bien sabemos que sobre todo esto está hoy presente, todavía hoy al 1 de abril del 2022, en la economía mundial. Como resultado, entre otros países, pero fundamentalmente de los inversionistas estadounidenses, europeos y japoneses que concentraron la buena parte de la producción en China. Esto es donde el proceso productivo a nivel mundial, creando desde las esferas gubernamentales una estrategia global llamada de la ruta de la seda, que a no olvidarnos no solo implica a Asia o una parte de Asia, a una parte de África y a toda Europa, sino también cada vez más a una parte, hoy por hoy, de América Latina y el Caribe. La ruta de la seda sigue expandiéndose más allá de las geografías originales, digamos. Todo esto ha traído que, o nos permite señalar que la crisis actual va más allá de la crisis sanitaria, que las causas más cercanas están en la gran crisis financiera internacional, sin duda, 2008, 2009, pero que hay que identificarlo con las políticas monetarias y fiscales que emprendieron los bancos centrales de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón y obviamente de China. En otra medida de países que hoy no están en la Unión Europea, como el Reino Unido de Gran Bretaña, pero a los efectos en su momento todavía estaba vinculada a la Unión Europea de Gran Bretaña. Todo esto, ¿qué ha significado? Pues un reordenamiento geográfico financiero, estableciéndose un mundo multipolar con intereses de las grandes corporativas, financieros, pero también los no financieros. Cuidado. Esto me parece bien importante porque si bien el mundo multipolar se iba configurando, ahora con este reordenamiento geográfico financiero mundial, obvio, este mundo multipolar se ha ido consolidando. Yo diría que en alguna medida la propia guerra ruso-ucraniana, en la que estamos todavía un mes después identificados como hecho día a día, es una expresión de este mundo multipolar con intereses diferentes, de este reordenamiento geográfico financiero y también geopolítico, de construcción hacia un mundo nuevo, hacia donde nos dirigen sobre todo las élites mundiales. ¿A qué se llega como resultado de todo esto? Al fracaso de las políticas monetarias y fiscales implementadas bajo la austeridad. ¿Por qué? Porque esta crisis se manifiesta bajo la forma de explotación de los recursos naturales, el cambio climático, el elevado desempleo, la nueva economía digital, la cadena de bloques, el daño a la biosfera y sobre todo la evidencia de lo que dijimos al principio, del fracaso de las políticas monetarias y fiscales implementadas bajo la austeridad. Con otro lenguaje, si ustedes quieren,
el fracaso de un modelo de desarrollo que nos ha traído estos resultados negativos. E inclusive, si queremos hacer una lectura más profunda de la propia guerra ruso-ucraniana, pues tendríamos que ahí también entrar a discutir qué elementos vinculados a los recursos naturales existen. ¿Qué geopolítica de recursos naturales, de intereses, de controles existe? Para entender la propia guerra, para entender lo que significa esta situación que está generando otros nuevos efectos, como bien sabemos. Por ejemplo, cuando se creó un sistema de transferencias financieras, el SWIFT, como para defender las transacciones económicas, cómo ahora se utiliza como instrumento político para afectar al país o al gobierno invasor de Ucrania, o sea, al gobierno de Putin de Rusia, de la Federación de Rusia. Pues bien, la nueva configuración nos presenta un mundo con finanzas multipolares, pero asimétricas. Si no le añadimos el calificativo de asimétricas, es como cuando uno dice que hay interdependencia entre el centro y la periferia. Pero cuidado, interdependencias asimétricas, como este mundo de finanzas multipolares son asimétricas, porque si no, no viviríamos en una sociedad capitalista de desigualdades, de grandes asimetrías, algunas de ellas consolidadas con estas políticas a las que los autores y autoras de este libro hacen referencia. Pues bien, con este mundo de finanzas multipolares asimétricas se ha ido rompiendo la hegemonía tradicional. He aquí lo nuevo, lo inédito, y lo que nos lleva a nuevos desafíos teóricos, políticos, prácticos, para los próximos días, semanas, años, obviamente. Dicho todo esto, la obra se mueve desde una perspectiva heterodoxa, como ya corresponde a las autoras y a las coordinadoras y a las y los autores del libro. La publicación está dividida en dos partes. Una primera se titula Financiamiento y experiencias post-crisis. Y la segunda, Gobernabilidad financiera frente a la COVID-19. En la primera, pues participan varios autores, concretamente 8 autores, y en la segunda 3 autores, o sea, 8 capítulos y 3 más que forman los 11 capítulos que conforman el libro. No voy a entrar a ver cada uno de los capítulos porque ya me voy pasando de tiempo y no quiero abusar de los presentes y oyentes, inclusive en YouTube, no solamente en la web del Instituto de Investigaciones Económicas. Pero sí decirle los títulos, aunque más no sea. El capítulo 1 se titula Tendencias mundiales de inversión y financiamiento, y lo escribió Jesús Sosa. El segundo se titula Multipolaridad y política monetaria en un entorno de dominio financiero, y lo escribió José Francisco Reyes. El tercero se titula Integración de los mercados financieros globales, transformaciones empresariales, importante, y el avance de la financiarización, y lo escribió Gregorio Vidal. El capítulo cuarto, titulado Financiarización y mercado hipotecario en México y Turquía. Interesante análisis comparativo escrito por Marcia Solorza. El capítulo 5 es la expansión de los grandes bancos panafricanos, también escrito en este caso por Gwendolyn Bravo.
El sexto capítulo es regionalización financiera, nueva banca extranjera y bancos translatinos. Subrayo lo de bancos translatinos, firmado por Mónica Meireles. El séptimo es la banca multilateral de desarrollo en América Latina. Vania López lo redactó. El octavo capítulo es futuro del sistema de pensiones en México en un entorno multipolar, escrito por Roberto Soto y Lisette Alanís. En la segunda parte, gobernabilidad financiera frente a la COVID-19, pues el capítulo 9 lo escribe una de las dos coordinadoras, Alicia Girón, y se titula Gobernabilidad financiera en un mundo multipolar, un antes y un después de la COVID-19. El capítulo 10 se titula Flujos de capital, gobernabilidad financiera y el gran confinamiento, firmado por Alderaj Quintana. Y el último capítulo, el número 11, lo firma la otra coordinadora, que es Eugenia Correa, bajo el título de Geografía Financiera Global, la reforma dirigida por los conglomerados. Se acabó el libro. En definitiva, como verán, es un libro muy de actualidad, muy recomendable y que presenta una lectura crítica de la gran crisis financiera internacional hasta lo que se denomina, en el libro y más allá del libro, el gran confinamiento, como aparece en el propio título. Y si me ceden un par de segundos, un minutito, me voy a lo que anuncié al principio, el fragmento del discurso de Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, que dijo en el Foro Económico de Davos en enero del 2021, y que señala algunas cosas que me parece muy inteligente de parte de las coordinadoras haberlo puesto al inicio del libro. Las frases que se recogen son estas, brevemente. El multilateralismo es la arquitectura básica que nos dará la eficacia para todas nuestras acciones coordinadas. El multilateralismo selectivo no debe ser la opción. Otro párrafo, otro fragmento del mismo discurso. Debemos construir una economía mundial a través de acuerdos de intercambio multilaterales y eliminar las barreras al comercio, a las inversiones y a los intercambios tecnológicos. Debemos reforzar el Grupo de 20 como un foro que pueda coordinar la gobernanza económica mundial y preservar la estabilidad de las cadenas de suministro. Tercer y último fragmento, dice Xi Jinping, la historia avanza y el mundo no volverá a ser lo que fue en el pasado. Debemos establecer la cooperación macroeconómica para promover un crecimiento equilibrado y conjunto de la economía mundial. Estamos sufriendo la peor recesión desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en la historia, las economías de todas las regiones han sufrido un duro golpe al mismo tiempo. Las cadenas de suministro mundiales paradas y las inversiones y el comercio bloqueados. La recuperación mundial está en peligro y el futuro es incierto. Debemos dar una respuesta conjunta y apoyar la macroeconomía para salir cuanto antes de este túnel. Solo ahora, si hubiera tiempo, ponernos a analizar esta sutilísima cita o fragmento de un discurso que es clarísimo y que es brillante, brillante por lo que representa, por lo que dice, por lo que deja de decir,
Piensen ustedes, por ejemplo, que entre lo que deja de decir, habla de intercambio multilateral y eliminar las barreras a el comercio, las inversiones y la tecnología. Pero las barreras a las migraciones, a la gente, no parece obvio. Luego se habla del grupo de 20, o sea, de la élite del planeta Tierra, la élite del poder económico, político, militar, etc. O sea, la élite de la élite, la crema de la crema. Interesante. Y debe estar ese grupo, debemos reforzar el grupo de 20 para coordinar la gobernanza económica mundial. Ojo, interesantísimo. Y estabilizar las cadenas de suministro, algo de lo que hablábamos hoy. Digo, interesante. Digo, y finalmente esa lucidez que hay que reconocer que tiene el líder de la República Popular de China. Se puede coincidir, se puede discrepar, pero no cabe duda que hay un liderazgo que representa un grado de lucidez de un proyecto que es objetivamente indudable. Que uno esté en contra, a favor o todo lo contrario, eso ya es otra discusión. Cuando dice que el mundo no volverá a ser lo que fue en el pasado. Obviamente que no. Y que la recuperación mundial está en peligro y el futuro es incierto, yo diría que ahora, hoy, un mes después de la invasión rusa a Ucrania, aún más, digamos. Y que hay que dar una respuesta conjunta, sin duda. Los países que no forman el grupo de 20, por ejemplo. Los otros países de América Latina que no forman parte del grupo de 20. Lo digo muy sutilmente, digamos, y políticamente correcto, para que no sea mal, digo, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué se plantean? Etcétera, etcétera, etcétera. Este fragmento, la verdad, me parece un magnífico broche de oro de este libro, que es excelente y que da pie para muchas más investigaciones, para muchos más trabajos, y que por lo tanto hay que leerlo como seguramente los libros que anteriormente fueron comentados. Digo, no estoy poniendo a este como el único, digo, uno de los libros que hay que leer como fruto de la reunión de hoy es precisamente este. Nada más, muchas gracias y perdón porque me pasé un poquito del tiempo. No hay ningún problema, doctor Denis. Bueno, para concluir este evento le vamos a dar la palabra propiamente a los coordinadores de cada uno de los libros en el mismo orden que se presentaron. Debe de estar Marcia y Alejandro, los doctores, doctora Marcia, Alejandro, la doctora Meirelle, la doctora Maya, todos los coordinadores, espero que estén presentes. Entonces, del mismo orden que se presentaron, si gustan hacer algún comentario breve de 5 minutos, en mismo orden. Marcia, si tú quieres hacer el comentario, adelante. Bien, 5 minutos, por favor. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿es un comentario sobre el libro o es ya el pregunto, el despido del seminario, del curso? No, comentario sobre el libro. Comentario sobre el libro. Bueno, quiero agradecer en primer término a la doctora Margarita Camarena y al doctor Adera Quintana por haber aceptado y realizado la presentación de los libros que hemos coordinado el doctor Alejandro López y una servidora. Y no me resta más que decir que han sido excelentes presentaciones, se han apegado estrictamente al contenido del libro y que efectivamente el segundo libro es un libro editorialmente mejor cuidado, ampliamente mejor cuidado que el primero, en la medida de que se tiene que saber que provienen de la Facultad de Economía y bueno, al inicio todo es una situación y posteriormente podemos avanzar, pero quiero agradecer también a todos y cada uno de aquellos que hicieron posible el libro,
porque nos permitieron poder presentar sus trabajos en él, poder coordinarlos, darlos a conocer tanto a nuestros estudiantes como a la universidad y al conjunto de los estudiosos del tema en política monetaria. Y además también a todos aquellos que participaron en la edición y fueron quienes pudieron compactar finalmente ambos ejemplares. Creo que son de gran utilidad para quienes están interesados en conocer más acerca de los temas en general y en particular sobre la política monetaria que están aplicando en nuestras economías emergentes y en desarrollo existentes en el mundo, porque no solamente tocamos los temas sobre América Latina, sino también sobre países de Asia e incluso algunos países que han sido poco trabajados en el ámbito latinoamericano. Además de ello, hay temas muy específicos desarrollados en el ámbito teórico, los cuales serán de gran utilidad también para los estudiantes de la carrera en economía y de los estudiosos de todas las áreas circundantes, y en general la multidisciplinariedad será compensada claramente con este par de libros. Creo que conocer hoy día la política de inflation targeting es de gran relevancia para todos y cada uno de nosotros, no solamente quienes acudimos a la universidad como estudiantes y como docentes, sino también al público en general, porque es la política que día a día tenemos que enfrentar cuando nosotros realizamos nuestra actividad diaria de demanda y también cuando nos empleamos como trabajadores. Entonces, creo que conocer un poco más de cómo está el mundo de la política monetaria y financiera nos viene muy bien a todos. Muchas gracias por estas presentaciones. Gracias. No sé si Alejandro quiera complementar. Sí, Marcia, te robo un par de minutos, Roberto, nada más para complementar un poco lo dicho por la doctora Solorza. Pues sí hay que agradecer mucho el trabajo de todos los compañeros que tan amablemente nos aportan su tiempo, sus espacios para poder publicar estos materiales. En primer lugar, pues bueno, los trabajos con los proyectos PAPIT, pues siempre implica manejar recursos de la universidad, y por lo tanto también queremos agradecer a la DEGAPA, que tan amablemente nos evalúa, nos hace recomendaciones, y esto es parte de la vida académica y es muy necesario que sea así. Y también siempre están dispuestos a mejorar cuando nosotros les solicitamos algún apoyo en particular. Comento esto porque, bueno, los dos primeros eventos que derivaron en estos libros, uno logró hacerse en la Facultad de Economía, logramos traer a profesor Pablo Borz a la facultad. Otro se hizo ya en el Instituto de Investigaciones Económicas, nos acompañó el doctor Nicolás Ceolla, y después se nos vino la pandemia. Y entonces, pues obviamente seguimos contando con el apoyo institucional, específicamente del instituto, que nos ha apoyado en la realización de los eventos posteriores y las conferencias que han derivado de ellos, motivo por el cual vuelvo a hacer el comercial para que nos acompañen el próximo día 20 de mayo, que la conferencia de la doctora Margarita Camarena es parte de estos eventos que hacemos en el marco del proyecto. Editar libros no es sencillo, y menos en este contexto pandémico. Sabemos que incluso el trabajo en casa muchas veces nos distrae de nuestras actividades académicas. Estamos ya elaborando otro libro que esperemos que salga a la luz antes de que termine este primer semestre, pero bueno, de este año. Estamos trabajando en ello. Entonces, pues también es agradecer mucho que los compañeros, cuando se citan a los eventos, a los seminarios, pues estén dispuestos a colaborar con nosotros y que estén en una muy buena disposición a entregarnos su material, ser sujeto de revisiones, de correcciones, de dictámenes, de corretizas por pedirles la fecha de entrega. Ya se cumplió, ya se venció, pero en fin, esto es parte de este trabajo, esto es parte de esto que nos gusta hacer apasionadamente. Y como bien lo dijo la doctora Solorza, pues agradecer infinitamente a quienes en estos años de trabajo en este proyecto PAPIT nos han acompañado, nos seguirán acompañando, y pues aquí
pese a la pandemia, nosotros seguimos trabajando, esperemos que por muchos, muchos años más, como ha venido sucediendo en estos últimos años. Entonces, pues bueno, Roberto, no quito más tiempo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Doctora Meireles o doctora Maya. Mira, yo solo quisiera darle una palabrita y antes de pasar la palabra a Claudia, es justamente decir que eso que decía Alejandro, ¿no? De agradecer a todo el apoyo del equipo de ediciones del instituto, que no es una tarea fácil, el proceso editorial de por sí ya es un proceso intrincado y el contexto de la pandemia presentó desafíos nuevos, ¿no? Entonces agradecerle mucho a Graciela Reynoso por todo el apoyo brindado en la publicación del libro y también a José Carlos por todo el apoyo que nos da en los eventos en el marco de los POPITS ahí, ¿no? Entonces, y destacar de nuevo esa idea de que hay un denominador común en todos los capítulos, que es ese enfoque de economía crítica, de distintas matices del pensamiento heterodoxo en economía financiera, y que eso enriquece el trabajo, ¿no? No sé si Claudia anda por ahí. Sí. Claudia. No la veo. Entonces ese es el mensaje. Muchas gracias a todos por sus contribuciones también al proyecto. Gracias, Mónica. Y por último, doctora Girón. Sí, muchas gracias, doctor Soto. Bueno, en primer lugar, felicitarnos por esta final del curso de Economía Financiera Contemporánea, porque, bueno, los libros que se presentan hoy son parte, pues, de una red que se formó con la doctora Eugenia Correa. Yo diría que vamos a cumplir casi 30, bueno, ya 30 años de estar trabajando juntos, y que esto es el resultado, pues, de todas aquellas semillas que se sembraron, ¿verdad?, a lo largo de estas 3 décadas, y que, bueno, ahora nuestros estudiantes son nuestros colegas, y da un gusto que ellos estén presentando sus libros. Se presentan 4, pero eso no quiere decir que faltaron otros. O sea, mínimo hay uno de Jesús Sosa que no se presentó, pero también hay otro de Claudia y de Mónica, que también tengo aquí, que no, bueno, no sé por qué, pero tampoco se presentó, y otro de Claudia, que también es un libro sobre financiarización, y Mónica también tiene otros chiquitos que son como libros de divulgación muy interesantes. Entonces, bueno, con esto pues se cierra este curso de economía financiera contemporánea, pero sí quisiera, al igual que Mónica lo ha hecho, dar un agradecimiento especial a lo que es el Departamento de Ediciones del Instituto de Investigaciones Económicas. Es impresionante la calidad con la que salen los libros del instituto. Es un largo proceso lo que hace todo el equipo de ese departamento, y por supuesto también darles las gracias a los dictaminadores, que a veces no ayudan mucho. A veces, desgraciadamente, cuando se habla de economía financiera, pues el comité académico de las publicaciones no periódicas creen que economía financiera pues es hacer modelos económicos, y mandan nuestros textos a gente que trabaja la economía financiera desde un punto de vista totalmente ortodoxo. Y esto pues sí crea un conflicto, porque a la hora que uno recibe los dictámenes, pues los dictámenes no tienen, o sea, ni pies ni cabeza, y entonces efectivamente yo sí hoy estoy casada con que los dictámenes son muy importantes, pero siempre hay que enviarse a la gente adecuada que puede dar un dictamen y que además puede dar su tiempo, porque desgraciadamente los dictámenes, todo el proceso de dictaminación, cuando uno dictamina, no es reconocido por nuestros sistemas de evaluación. Entonces, pues gracias a los dictaminadores,
gracias al Comité de Publicaciones No Periódicas del Instituto y por supuesto a Graciela. Y también pues quisiera agradecer a todos los que participaron en este seminario, que justo ese seminario, por ser el 20, es resultado del 20º seminario, o sea, del 10 años de haber iniciado el Seminario de Economía Fiscal y Financiera, y resulta que se trabajó muchísimo el seminario, e incluso las constancias en papel se quedaron pues en el cubículo ahí en el Instituto de Misiones Económicas, porque el instituto se cerró una semana antes de la fecha programada para el seminario. Entonces fue un seminario que esos trabajos se discutieron ya por la plataforma Zoom que nos proporcionó la UNAM, y fueron como casi 3 discusiones hasta que se entregó el libro, y posteriormente fue terminado. También quisiera decir que, bueno, es el último libro con mi colega, ¿verdad? Eugenia, y que, bueno, era un libro que ya habíamos dicho que no iba a salir, pero justo cuando nos enteramos de su enfermedad, bueno, yo definitivamente lo entregamos minutos antes de que se nos fuera. Entonces, pues con ello, pues muchísimas gracias. Pepe es como siempre un excelente amigo, un excelente comentario del libro, y nos dejas pues muchísimas reflexiones para seguir continuando. Y claro, el discurso de Xi Jinping es el que se está, de alguna manera, es el que sobresale, y el futuro imperio con todo el libro y los libros que ha estado escrito Xi Jinping, y además la ideología que está prevaleciendo en China, y que bueno, ahora es interesante a partir de este evento de Ucrania, ¿verdad? Y lo que hay detrás, sobre todo lo que hay detrás, y lo que no sabemos porque solamente leemos, pues The Economist, el Wall Street, Financial Times y todos los periódicos en México y Sudamérica que recogen esas noticias, y que desgraciadamente tendríamos que estar también del otro lado. Realmente lo que vemos en las escenas y que las repiten constantemente, pues también es hay que tener, y como yo le digo a mis alumnos, y que incluso estamos viendo todo el fenómeno de Ucrania en el curso de Estructura Económica Mundial actual, pues hay que verlo a través de los intereses de los grandes corporativos que están tanto en China, tanto en Rusia y en Estados Unidos, y sobre todo en la Unión Europea, y cómo esa geografía financiera y esos flujos de capital y los recursos naturales y los recursos escasos y ahora las tierras raras y todo esto se confluye en eso que nos está llamando mucho la atención, a tal grado que ya el COVID pues como que ya se terminó, cuando estamos viendo que ahorita en China, por su política de cero COVID, ya está volviendo a tener cierto confinamiento. Entonces, yo creo que muchas gracias, Pepe, nos has siempre nos ayudas a seguir reflexionando, y yo con esto pues ya sería todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, doctora Girón. Y bueno, estas son las palabras de la presentación de los libros. Y ahora sí, por último, le vamos a dar la palabra a las 2 coordinadoras del curso. Nuevamente la doctora Alicia Girón y la doctora Marcia Solorza. Quien guste ser la primera. Yo creo que Marcia. Bien. Gracias, doctor Roberto Soto, gracias, doctora Alicia Girón. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Económicas y a sus autoridades por habernos permitido su plataforma y toda su logística para llevar adelante la realización de este curso. Quiero agradecer igualmente a quienes están al cargo de las actividades técnicas y de gestión, que son personas que prácticamente vemos muy poco, pero que sin ellos menos los escuchamos, y sin ellos no podríamos realizar esta serie de eventos académicos. A todos y cada uno de los asistentes al curso,
por su permanencia, constancia, entusiasmo, inquietudes que expresaron a través de sus múltiples preguntas en cada una de las sesiones que tuvimos a lo largo de casi 2 meses, o de hecho 2 meses. A todos los ponentes, conferencistas y presentadores de libros que tuvimos la suerte de contar con ellos por su amabilidad, disposición y sobre todo disposición a compartir su tiempo y su conocimiento con todos nosotros. A la doctora Alicia Girón por la excelente coordinación del curso. Pero sobre todo, en general, quiero dar las gracias a los miembros de la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria por su invaluable respeto con todos nosotros, por su honorabilidad, por su camaradería, ánimo cooperativo y deseos por avanzar de forma conjunta. Muchas gracias. Doctora Girón. No, pues Marcia ya mencionó toda la diáspora que está detrás de este curso y bueno, yo agradecer pues sí a José Carlos, que siempre está dispuesto, sobre todo para todas las actividades de la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria. Muchísimas gracias, José Carlos. Es un gusto que aguantes siempre todas nuestras actividades y sobre todo también a José Luis Maya, que también está detrás de esto en la logística, y a nuestro alumno de doctorado, Daniel Mirón, que es el que lleva las redes del Facebook y del Twitter, y bueno, también ha estado detrás. Entonces, pues sí, esto fue gracias a todas aquellas personas que son invisibles, pero que en este momento todo su trabajo se muestra en los libros. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los alumnos que nos siguieron, que en un principio se habían inscrito como cerca de 280 y que bueno, al final el promedio fue de cerca de 90, alrededor de 100 y en este momento tenemos 89 participantes y bueno, pues muchísimas gracias a los comentaristas y Pepe, pues te queremos muchísimo y muchas gracias que desde Madrid hayas estado aquí con nosotros. Por mí sería todo, doctor Soto. Bueno, sin más, pues damos las gracias a las organizadoras y principalmente pues a todos los participantes que han estado aquí durante todo este tiempo, porque igual sin ellos tampoco podríamos tener el curso. Entonces, gracias. Bueno, solamente están haciendo 2 preguntas muy importantes. Una es los que no se encuentran, los que quieren adquirir los libros que no estén en línea, ¿cómo le pueden hacer? Y 2, ¿cómo le hacen para obtener su certificado del curso? Son las 2 preguntas, si alguien las puede responder. Mira, yo le daría la palabra si José Carlos es el que puede explicar cómo pueden sacar la constancia. O sea, va a haber, o sea, la constancia, hay ciertas reglas, creo que era el 80% de asistencias, pero quizás José Carlos, no sé, él puede saber. Y los libros se venden, ya lo dijo la doctora Solorza, me imagino que en la Facultad de Economía y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, no sé si José Carlos pueda decir lo técnico, cómo bajar la constancia. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y agradezco mucho sus felicitaciones y de igual forma las felicitaciones para este curso. Y bueno, sobre las constancias, me parece que directamente difusión se va a encargar de acuerdo al número de personas que hayan cumplido con el 80% de la asistencia, en contactarlas vía correo electrónico, en lo que seguimos con este sistema en línea y ellos, en su caso de tener aprobatoriamente el 80% de asistencia, les hará llegar, yo creo que la constancia de forma digital. De todos modos, vamos a estar en contacto vía correo electrónico con los alumnos. Entonces, sin más, pues gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente curso y en los próximos seminarios, si todo sale muy bien y no hay pandemia, y ojalá que sea en vivo ya todo lo demás. Sí, pero anuncia, Roberto, el curso de Redefin, que es el 12 de mayo. Ay, no tengo los datos.
Vale. Lo tiene Mónica, lo puede anunciar. Perdón, Mónica. Si por ahí Yo alguien estaba buscando. quiera más cursos y todo, sí, continúa, o sea, la vida continúa y la vida académica también continúa. Mónica. El 12, el primero vamos a retomar los diálogos de Redefin, que lleva por título en la edición 2022 América Latina en la coyuntura financiera actual, y la primera sesión será el 12 de mayo a las 19 horas. Son diálogos cortos, ¿no? Siempre trayendo un especialista en el tema, de 19 a 20 horas, ¿no? Entonces, de 7 a 8 de la noche, arrancando el 12 de mayo. Pues ahí está. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias a todos y pues entran a las redes de Redefin, entonces ahí habrá toda la información disponible y pues seguimos en contacto. Y saludos a todos. Gracias.